Creación de máscaras de rango con color. Bien, una de las modificaciones más importantes de Lightroom Classic CC es la creación de máscaras de rango que vamos a ver ahora, pero les quiero comentar esto. Estas son fotografías que yo he estado trabajando para preparar este curso. Fíjense que no tienen ninguna marca especial, pero si yo ingreso en esta foto, que fue editada en una versión anterior de Lightroom, me voy a encontrar con que aparece este pequeño relámpago que me pide actualizar la versión del proceso. Entonces yo simplemente voy a dar clic aquí, doy a actualizar, veo antes y después, no hay mayores diferencias. Quizá en la versión después yo tengo un poquito menos de contraste, no es tan grave en esta imagen, así es que ya la dejamos actualizada. Damos control Z para deshacer y, por supuesto, si nosotros ingresamos a básicos y tocamos la exposición o cualquier otro parámetro levemente, la actualización a la nueva versión se produce de manera automática. Tengan esto presente si tienen fotografías editadas en versiones anteriores de Lightroom. Es interesante que antes de evaluarlas en esta nueva versión, actualicen. Creación de máscaras de rango en el filtro graduado. Tenemos esta fotografía tal cual salió de la cámara. Nos vamos a dirigir a correcciones de lente y vamos a activar quitar aberración cromática y activar correcciones de perfil. Esto es importante para que las máscaras funcionen bien, si no se nos pueden producir algunos errores. Y vamos a tomar este filtro graduado trazando oscurece el cielo. Pero observen ustedes que además de oscurecer el cielo, está oscureciendo los árboles de la parte superior. Vamos a ir a la parte inferior de la herramienta del filtro graduado donde dice máscara de rango y vamos a activar la opción color. Tomamos esta herramienta, hay que tener cuidado porque si no tomamos la herramienta vamos a volver a crear otro degradado y entonces vamos a cliquear las zonas donde queremos que se aplique esta corrección. Ahora, si nosotros presionamos la tecla mayúsculas, se nos presenta un gotero con un signo más y entonces vamos sumando goteros, sumando puntos. Podemos tener un máximo de 5 puntos. Si damos clic en un sexto, el primero desaparece. Ahora bien, otro sistema más exacto para lograr determinar los puntos sobre los cuales queremos aplicar es presionar la tecla mayúsculas y trazar un espacio. Esto es bien interesante en el caso de los cielos con mucho degradado, en el que estamos marcando no puntos sino zonas de la imagen. Vamos a trazar aquí también para estar seguros de haber tomado todo el azul. Vamos a presionar la tecla O y observen que hemos marcado para que el filtro graduado actúe solamente en las zonas que tenemos seleccionadas. Bien, dejamos nuestro selector aquí, vamos a presionar Z para hacer un zoom y vean que ha quedado bastante prolijo. De todas maneras vamos a mejorar un poquito la edición. Vean que aquí puede estar un poco irregular, entonces vamos a generar en esta máscara que acabamos de crear un ajuste de enfoque. Vamos a aumentar el enfoque y entonces vean cómo mejoran las ramas internas de los árboles y cómo se percibe el cielo perfectamente a través de estos árboles. Aquí tenemos un selector de rango. Si nosotros vamos hacia abajo, eliminamos la zona donde aplicamos la máscara y si vamos hacia la derecha, es decir, más arriba, aumentamos la zona de aplicación. Vamos a buscar el medio de forma de que no sea muy evidente. Bien. Y entonces aquí tenemos aplicada nuestra máscara corrigiendo. Ven que solamente trabajamos sobre el cielo y no estamos trabajando sobre los árboles. Con el regulador de cantidad podemos también hacer que la máscara avance sobre los árboles. Es preferible siempre que la máscara avance un poquito más antes que haya halos alrededor de las imágenes. Los ajustes de claridad también son importantes. Vean aquí que si yo aumento claridad estoy perdiendo un poquito de máscara, pero estoy
ganando en el detalle de las ramas, ¿verdad? En cambio, si bajo aquí, estoy obteniendo un resultado más sucio. Cada caso es particular, pero no dejen de chequear estos ajustes con el zoom al 100%, ¿verdad? Bien, veamos otro ejemplo del uso del filtro graduado. Esta foto está tal cual salió de cámara. Vamos a marcar las correcciones de lente para evitar inconvenientes en la creación de las máscaras y vamos a meter algunos ajustes básicos. Vamos a aumentar el contraste, reducir un poco la exposición, aumentamos claridad, intensidad y ya tenemos una imagen un poco más real. Vamos a poner bien vertical el poste y bien el horizonte. Y ahora vamos a poner nuestro filtro graduado. Trazamos aquí, ¿verdad? Vamos a bajar un poco la exposición y observen que oscurecemos el cielo, pero al mismo tiempo también estamos oscureciendo el cartel, cosa que no queremos. De forma que nos vamos a ir aquí a la máscara de rango, vamos a marcar nuevamente color y vamos ahora a tomar el pincel y trazar en todo el cielo para hacer un solo ajuste. Vamos a trazar otro aquí para estar seguros. ¿No? Bien grande, lo que queremos es incluir todo el cielo. Y ahora sí tenemos solamente el cielo con el ajuste y no el cartel. Vean que si bajamos mucho ocurre esto. Bien, vamos a dejar el selector de rango de color. Esto es bien importante porque si no, no se habilitan las otras herramientas. Yo me quedo pegado aquí, marco esto y entonces hacemos un zoom y observamos que había algunos elementos azules dentro de la placa blanca. Entonces simplemente los vamos a editar buscando el pincel aquí en el filtro graduado y a este pincel le vamos a marcar la opción de borrar. Lo vamos a poner un pincel moderado y entonces vean lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir borrando estas manchas que son justamente azules, por eso entraron en el rango. Vamos a presionar la tecla O y vamos a ver la máscara azul que está trabajando sobre esta placa blanca. Recuerden que si ustedes presionan mayúsculas y presionan la tecla O, van a ver varias opciones. Una opción es la máscara en violeta, otra opción la máscara en verde, que es la que teníamos, otra opción la máscara en blanco y otra opción nada. Así es que vamos a ir de vuelta a la roja que se ve mejor y vamos a limpiar. Vamos a aumentar el flujo, así funciona más fuerte. Presionamos y apretamos mayúscula y volvemos a hacer clic y vamos dibujando rectas. Bien, y de esta forma vamos liberando el cartel de estas manchas azules o celestes de pintura vieja que no queríamos que formen parte de nuestro ajuste. Bueno, no solamente podemos dar ajuste de exposición, quizá vamos a bajar un poquito exposición aquí, pero vamos a poner borrar neblina. Fíjense cómo aumenta la nitidez del cielo. Vamos a aumentar un poquito de claridad y vamos a aumentar un poco de enfoque. Una vez hecho esto, vemos que la imagen cobró bastante más fuerza, así que vamos de vuelta a los ajustes básicos. Vamos a subir altas luces y blancos para tener un rango dinámico más grande. Vamos a bajar negros y vamos a recentrar el histograma con la exposición. Y bien, ahora tenemos nuestro ajuste bien hecho. Fíjense que es importante que nosotros, después de haber hecho un ajuste local, hagamos un ajuste general nuevamente, porque las características de ese ajuste local nos van a modificar la imagen en forma total. Bien, recuerden también, vamos a hacer un zoom y vamos a ir al poste, que deben tener habilitado siempre las opciones de corrección de lente. Fíjense que si yo no habilito activar
las correcciones de perfil y la aberración cromática, voy a estar generando estas líneas de doble borde aquí, ¿ven? Que van a hacer que la selección no sea del todo correcta. ¿Ven? Aquí se ven bastante. Entonces, marcamos quitar aberración cromática y correcciones de perfil y la corrección es mucho mejor. Ahora conteste las preguntas del cuestionario. Creación de máscaras de rango con luminancia. Creación de una máscara de rango sobre un filtro graduado. Esta foto está hecha en locación muy rápido, asegurándonos de esconder un flash detrás del modelo para poder tener un fondo blanco que se pueda recortar. El fondo está muy cerca, está más o menos a 1 metro del modelo y entonces tampoco podemos poner un flash muy fuerte porque termina comiéndose el rebote la figura de la persona que está en contra del fondo blanco. Para recortar esto en Lightroom hasta el presente íbamos al pincel de ajuste, creamos un pincel de ajuste con unos blancos bien arriba y tomábamos la opción máscara automática. Desvanecido importante, más o menos de 60, y simplemente lo que hacíamos era pintar alrededor del personaje y si la iluminación era más o menos buena, podíamos obtener un recorte bastante fácil. Ahora bien, este recorte que nosotros acabamos de hacer, que luce muy bien con máscara automática, está muy mejorado en esta versión de Lightroom porque fíjense que el detalle está bastante bien, ¿no? Los bordes se marcan bastante bien, pero si ustedes presionan la O van a ver que hay zonas invadidas por el pincel, por ejemplo este brazo, por ejemplo la cabeza. Todas estas cosas después se traducen en problemas de calibración, problemas de edición y hay que empezar a trabajar manualmente, es decir, esto no sale directamente. De modo que pese a la gran mejora que existe en el pincel corrector utilizando máscara automática, vamos a ver otro esquema mejor para hacer esto, que es la edición de un filtro graduado. Para esto nos colocamos aquí en el filtro graduado y hacemos esto que es trampita total. Lo colocamos aquí afuera. Es decir, el filtro graduado está abarcando toda la fotografía. Estamos utilizando la inteligencia de la herramienta de otra forma. Presionamos O para apagar la visualización y obviamente vemos que ha pasado esto. El filtro graduado está actuando, quemando todos los blancos, pero quema los blancos que están en el fondo, que es lo que nosotros necesitamos, pero también nos quema los blancos de la cara, de la mano, de los reflejos. Entonces nos vamos a dirigir aquí a la parte de abajo de la máscara de rango y vamos a colocarnos donde dice luminancia. Y nos va a aparecer este rango que está aquí abajo, que dice cambiar rango de luminancia, que se corresponde con esto de aquí arriba, que es el histograma. Es decir, a la izquierda nosotros tenemos representados en este deslizador los valores oscuros y a la derecha los claros, como se ve en el histograma de arriba. Entonces lo que yo quiero hacer es proteger toda esta zona del ajuste de los blancos. Quiero que el ajuste de los blancos se haga por forma solamente sobre las más altas luces. Entonces, voy a ir aquí y voy a hacer que de esta forma yo tenga ajustados solamente los blancos en las altas luces, pero no en la figura. Ven que el caso es mucho mejor. De todas maneras, presionamos O, presionamos mayúscula para ver, quizás se ve mejor con el rojo. Y bueno, vean que igualmente estamos invadiendo un poco la figura. Entonces nos vamos a dirigir a suavizado y con suavizado vamos a dar una total tolerancia para que abarque mucho, o con esto vamos a ir al otro extremo y vamos a generar esta situación que es lo suficiente para marcar el recorte. Después, si necesitamos, podemos continuar eso en Photoshop o en Lightroom como nosotros queramos. El tema es no perjudicar la figura ni sus contornos. Entonces estamos aquí, vamos a hacer un zoom para comprobar que no haya invasión. Ahí la figura está limpia. Aquí también está limpia. Y ahí ven que ampliamos el rango e invadimos la figura. Volvemos a generar esta pequeña situación de halo
Y entonces ya tenemos la figura recortada. Apagamos el botón con la tecla O y observen ahora que la calidad del recorte es mucho mejor que la que habíamos visto. Fíjense, la parte de los pelos es casi perfecta. De todas maneras podemos trabajar un poco con el suavizado, tratando de no invadir la figura. Esto hay que controlarlo mucho. Esta es la forma de despegar una figura que está colocada sobre un fondo claro, no blanco, con una velocidad muy alta, cosa que antes nosotros no podíamos hacer. Por supuesto, esta manchita de aquí y esta manchita de aquí las podemos prolijar con un degradado para saber que esté perfecto. Y entonces aquí damos hecho. Y aquí tenemos la fotografía perfectamente recortada utilizando el rango de luminancia en el filtro graduado. Otra cosa interesante que podemos hacer para comprobar el alcance de la corrección es presionar la tecla Alt y entonces mover los manejadores aquí y veremos aquí que obviamente estamos abarcando un rango muy grande que incluye la piel. Cerramos y entonces nos estamos ciñendo solamente al fondo. Lo mismo con suavizado. Ahí estamos viendo en negro la máscara perfectamente realizada. Creación de máscara de rango sobre un filtro radial. Bien, aquí me interesa mostrarles la edición del rango con un filtro radial. A mí el contraste de esta foto aquí adentro me gusta, pero me parece que en toda la parte externa podemos lograr una sensación de bajas luces más oscuras, más neutras, con más fuerza, sin mover la estructura de las altas luces, que es lo que me parece que está bien en la foto. Vamos a generar un filtro radial y este filtro radial vamos a oscurecerle los negros, así lo vemos bien al colocarlo. Bien. Aquí lo colocamos de modo que despeje la parte central del camino del túnel. Y entonces vean sobre dónde estamos trabajando nosotros, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir a este filtro radial? Que me oscurezca las zonas oscuras, las sombras, que me genere contraste, que me baje la saturación bastante, no me interesan mucho esos colores, me interesan pero no mucho, y que aumente claridad. Ahora bien, todos estos ajustes se han montado un poco sobre todos los tonos de la parte que abarca este filtro radial. Entonces, lo que yo voy a hacer es, estando en el filtro radial, yo voy a ir a la parte inferior donde dice máscara de rango, voy a ir donde dice luminancia y también voy a hacer esta operación. Ahora voy a proteger las altas luces y voy a hacer que los ajustes, estos que he hecho, se verifiquen más que nada en las sombras. Movemos el suavizado aquí y entonces estamos en condiciones de aumentar mucho estos parámetros que queríamos tocar, que son exposición. Fíjense que estamos buscando una exposición baja, los negros más oscuros, las sombras más oscuras. Estamos aumentando claridad, estamos aumentando también borrar neblina si ustedes quieren y estamos bajando saturación. Pero todo esto está trabajado en la zona de las sombras. No estamos haciendo este trabajo en la zona de las altas luces. Fíjense que cuando yo presiono la letra O del teclado, estoy viendo en rojo las zonas sobre las cuales yo estoy trabajando, estoy generando este efecto. Y con el deslizador de suavizado, me ciño solamente a los más oscuros o me extiendo. Por supuesto, es mucho más interesante extenderse para que no se note tanto el efecto. Presionamos O nuevamente y entonces aquí tenemos la fotografía apagando el ajuste radial editado y encendiéndolo. Vean que lo que hemos hecho entonces es trabajar sobre las bajas luces, generando más contraste, más fuerza, más rugosidad. Aplicamos el efecto en la periferia de la fotografía solamente en sus bajas luces. Este tipo de ajustes son los que se pueden hacer trabajando con estas nuevas herramientas de selección de rangos de Lightroom. Creación de máscara de rango sobre un pincel de ajuste.
Vamos a trabajar ahora con el pincel. Desplegamos la herramienta y vamos a introducir una modificación aclarando, creando un pincel para aclarar. El pincel está con bastante densidad, bastante flujo y con un desvanecido medio. De manera que vamos a comenzar a pintar estas puertas, aclarándolas. Y para comprobar que el resultado sea el correcto, vamos a presionar la tecla O. Al presionar la O, observamos el rango que hemos logrado pintando. Vamos a ir a máscara de rango en el pincel y vamos a tomar la opción luminancia. Con esta opción tomada, vamos a reducir el rango para que solamente estemos corrigiendo las bajas luces. Ahí lo tenemos. Y vamos a mover el suavizado. Bien, para ir controlando, presionamos la tecla Alt y movemos los indicadores de rango y ahí vemos que tenemos bien controlado la parte de las puertas, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos un pequeño sobrante en la parte de arriba, entonces vamos a tomar el pincel de borrar y simplemente vamos a eliminar aquí. Corregimos un poquito aquí y tenemos entonces controlado el rango de las puertas. Lo visualizamos con verde, lo visualizamos con rojo, estamos ok. Y entonces ahora vamos a ver qué hacemos con estas puertas. Aquí podemos reducir la exposición. Aquí podemos aumentarla. No es tanto eso lo que queremos, sino que queremos que se note bien el detalle. De forma que vamos a oscurecer los negros, vamos a aclarar las altas luces y los blancos, vamos a aumentar un poquito claridad, borrar neblina, vamos a aumentar un poco la exposición, tampoco para generar un resultado irreal. Y aquí tenemos entonces las dos opciones. Desactivamos el ajuste de pincel y activamos el ajuste de pincel. Vamos a hacer un zoom para que vean que el ajuste está bastante ceñido. Tiene ruido, entonces nos vamos a dirigir al pincel, vamos a ir a ruido, corrección de ruido. Y fíjense cómo corregimos el ruido, que es fruto de haber movido la exposición en una zona tan oscura. Ahí lo tenemos bien. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la corrección hecha y aquí desactivamos los ajustes, la corrección apagada. Como ustedes pueden ver, podemos generar selecciones dentro de Lightroom, quizá no tan precisas como las de Photoshop, pero muy rápidas, muy al alcance de la mano y que nos van a solucionar una gran cantidad de casos trabajando dentro del mismo Lightroom.